Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quisiera compartir contigo la palabra de nuestro Dios que se encuentra ahí en el libro eh, a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, te voy a estar leyendo algunos versículos a partir del versículo 3, 2, 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, en este día eh, vamos a dar inicio a este buen consejo de la palabra de nuestro Dios. Y quiero iniciar con haciéndote una pregunta. Y pues en base a eso, pues estar meditando en este día en el buen consejo. Pensando que muchas las veces este, nosotros los seres humanos somos a veces tan complejos. A veces se dice por ahí que cada cabeza es un mundo y no logramos a veces descifrar o entender lo que hay detrás de cada intención o en los corazones. Pues solamente Dios puede distinguir o saber qué hay en los corazones. Eh, y a veces no logramos entender. Eh, y las preguntas que yo te quería hacer o en esta mañana o que reflexionemos es: ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿O qué es lo que te mueve? ¿O qué hay detrás de cada acción tuya? O bien, hacerme yo la pregunta a mí misma: ¿qué es lo que me motiva o qué es lo que me mueve a accionar, a actuar de tal o cual forma? ¿Sí? ¿Cuál sería la razón? Y pues vamos a analizar, siempre el buen consejo de la palabra, meditar en ella un poquito. Dice la invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, los exhorta y los invita, dice: nada hagan, ¿sí?, por contienda o por vanagloria. Que la motivación, ¿sí?, la exhortación es que si la motivación de nosotros o lo que a mí me mueve o lo que a ti te mueva, sí, sea por contender, por la contienda, sí, por echar pleito, como decimos, por si es estar por discutir, por simplemente llevar la contraria, como decimos, si lo que tú haces es por eso lo que te motiva, tal vez por un sentido, puedo pensar hasta de venganza, simplemente nada para que se le quite porque es él o es ella. O si es por vanagloria, la vanagloria podemos entender que es porque por presunción, por orgullo, porque vean que yo soy más o yo me creo más, ¿sí? Por, por esa arrogancia que se pueda esconder detrás de mis acciones. Si esas son las motivaciones, simplemente, pues estamos mal. Dice: nada, dice el apóstol, nada hagáis si esa es la motivación, no lo hagas. Antes bien, dice, antes bien, mejor sería, ¿sí?, que con humildad.
que nuestra motivación partiera de la humildad, ¿sí? Y la humildad es cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos y a la vez consideramos a los demás, ¿sí? Y reconocemos que nosotros no somos más, pero tampoco menos, que somos iguales ante los ojos de Dios, somos iguales, somos hijos de Dios, ¿sí? Tanto valor tienes tú o yo como todos, es el mismo valor ante los ojos de Dios. Cristo pagó el precio y es el mismo precio que pagó por cada uno de nosotros. Entonces, hay otra escritura que dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no es por arrogancia, no es porque yo me crea más que yo soy la más ungida o yo soy la más dotada en Dios. No. Cuando hablamos de humildad es reconocer, sí, lo que Dios me ha dado, los dones, los talentos, mis capacidades, sí, pero también reconocer los de los demás. Es también mantener la humildad, es reconocer mis limitaciones, reconocer mis debilidades, ¿sí? Reconocer que si algo soy, si algo hago, ¿para quién lo hago? Es gracias a Dios. Dice la escritura que toda buena dádiva y todo don proviene de nuestro Padre, ¿sí? Padre de luz, nuestro Padre, sí, hace en una porción de la escritura. Todo desciende de Él, proviene de Dios, ¿sí? Entonces, cuando estamos conscientes de eso es la humildad, ¿sí? Eso es reconocer que mis aptitudes y talentos son dones de Dios, que provienen de Dios. Es mantener una actitud sumisa, una actitud de rendición, de gratitud, de aquel que sé que es el que me ha dado, ¿sí? Algo para algún don, algún talento. Entonces, cuando nos invita ahí el apóstol, nada hagáis sino con humildad, estimando. Cuando uno, la humildad, dice, te lleva, dice que a que tú valores, que sepas que esa estimación que tengas por los demás, ¿sí? El mismo valor que tú tienes lo tienen los demás, porque también han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, ¿sí? Y aún dice, estimando a los demás como superiores, ¿sí? Eso es mantener la humildad, ¿sí? Aquel que no exaltarnos nosotros mismos, ¿sí? Darle lugar a los demás. Y va a haber un momento que si tenemos que ser, alguien nos va a destacar o vamos a destacar en tal o cual posición, va a ser Dios el que nos exalte, mientras nosotros mantengamos ese espíritu humilde, ¿sí? Mientras nos mantengamos bajo esa poderosa mano de Dios, bajo esa dirección de Dios, sometidos a Él, bajo su obediencia, bajo su dirección, ¿sí? Entonces, no mirando, dice, no mirando
cada uno por lo suyo. Eso es egoísmo, cuando yo busco mi propio beneficio. Si lo que a mí me mueve es obtener algo, ¿sí? Voy a darte algo, pero porque yo veo algo de conveniencia para mí. Eso no es. No debe ser eso. Eso es egoísmo, ¿sí? Dice, la invitación en el 2.5 dice, que haya en nosotros ese sentir. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? ¿Sí? Esa sensibilidad que hay en nosotros, ese sentir de Cristo, de que nosotros reflexionemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos motiva a actuar, a pensar, que verdaderamente tengamos bien claro, ¿sí? ¿Qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve a nosotros? En verdaderamente estamos, este, eh, eh, lo que me motiva o lo que debería motivarme es ser como Cristo, es parecerme a Cristo. Ese mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué fue el sentir de Cristo? ¿Sí? ¿Cuál fue ese sentimiento? ¿Sí? Que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. A sí mismo, por su propia voluntad, Él quiso de su propia voluntad, ¿sí? Dejar su gloria, dejar su trono, dejar esa adoración de miles de ángeles que tenía ya en los cielos. Se despojó de todo eso para venir aquí en la tierra, ¿sí? Con un propósito de servirnos, de darse a sí mismo por amor a nosotros, ¿sí? Eh, este, no estimó, ¿sí? No estimó, hizo a un lado esa distinción que tenía por ser obediente, ¿sí? Como siervo. Un siervo es un servidor, alguien que sirve, alguien que está a las órdenes de su Señor. Él se puso, ¿sí? A las órdenes de su Padre Celestial, a lo que su Padre le mandara hacer, que fue dar su vida, ¿sí? Dio su vida por amor a nosotros. Y cuando anduvo en su ministerio terrenal, dijo, yo no vine a que ser servido, yo vine a servir. Nos dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Era su motivación, el amor, la humildad, la mansedumbre, ¿sí? Eh, que lo que lo motivaba, ¿sí? Eh, a nuestro Señor. Nos dio con esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Fue obediente. Obtuvimos nosotros la salvación y vida eterna por causa de esa actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, su caminar, ¿sí? Eh, no se aferró, ¿sí? No se aferró. Y muchas de las veces nosotros a veces nos entendemos mal, ¿sí? Nos aferramos a veces a cosas vanas, cosas que verdaderamente no valen la pena, ¿sí? Como el orgullo, las motivaciones equivocadas, ¿sí? Pero sabes que a Dios no lo engañamos. Dios sabe y conoce nuestro corazón y Él sabe qué es lo que nos mueve, el por qué hacemos lo que hacemos. A Dios no lo engañamos, ¿sí? Pero te digo, si quisiéramos nosotros pensar, ¿qué es lo que me motiva? Verdaderamente me está motivando como hija de Dios, como hijo de Dios, el ser como Cristo, ¿sí? Verdaderamente me motiva o quiero sentir eso que Cristo sintió, ¿sí? Dios se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo.
Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Sí? Dice, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Primera Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en la carne a través de su Hijo Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido ya en gloria. Todo eso, hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue manifestado en la persona, Dios mismo manifestado en la persona de Jesucristo. Y podríamos pensar, porque muchas veces, pues era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a vencer y cómo no iba a poder vivir? No, Él mantuvo un espíritu humilde, Él fue un siervo de Dios, ¿sí? Él nos enseñó, ejemplo nos dio a cómo nosotros ser, qué es lo que nosotros nos debe mover, qué es lo que nos debe motivar, ¿sí? Él lo movió el amor, ¿sí? El amor hacia nosotros, ¿sí? A la obediencia a su Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos mueve a hacer las cosas que nosotros hacemos? A predicar, ¿qué es lo que predicamos? ¿Lo hacemos para ser vistos por Dios o ser vistos por los hombres? Para recibir la gloria, para ser vistos nosotros, ser nosotros los protagonistas, o que el protagonista de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos agradarle, nuestra principal motivación debe ser la humildad, ¿sí? Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Despojarnos de nosotros mismos, ¿sí? Déjame leerte otra porción de la Escritura que dice, que nos invita a nosotros ahí en Efesios 4:2, dice, siempre humildes, siempre, es algo que debe ser una característica de todo creyente, de todo hijo de Dios, aquellos que decimos que nuestra principal motivación es servir a Dios, seguir a Dios, seguir a Cristo. Si decimos, te decía, si decimos que somos seguidores de Cristo, tenemos que imitarlo a Él. Imitar cómo Él era, sus enseñanzas, cómo se conducía, cómo hablaba, ¿sí? Mantener ese espíritu humilde. Siempre humildes, dice Efesios 4:2, y apacibles, pacientes y tolerantes unos con otros. Unos con otros, si se fija, recalca mucho unos con otros, el estimar a los demás, el trabajar en unidad, el servir a los demás, ¿sí? De eso se trata, ahí es donde vamos a practicar la humildad con los demás, ¿sí? Filipenses 2:3, no haga nada por egoísmo, o por vanidad, que eso no sea la motivación, que eso no sea lo que te mueva, que eso no sea lo que haya detrás de tus hechos, la vanidad y el egoísmo. Más bien dice con humildad, considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Ya se los había leído, pero esta es otra versión, ¿sí? Entonces siempre considerándonos, ¿sí? El servir. El Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto a servir a los demás, ¿sí? Siempre estuvo dispuesto, aunque en la imagen del pueblo de Israel en aquel tiempo esperaban a un rey que ostentara riqueza y poderío. En la imagen que ellos tenían de un rey terrenal, no era la imagen que el Señor quería dar, ¿sí? Desde su nacimiento, de la forma que Él nació, con humildad, con sencillez, ¿sí? Porque no parte, ¿sí? No parte de lo exterior, dice 1 Pedro 3:4, dice, la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza
Más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, consiste en un espíritu suave. Nuestra riqueza, ¿sí? No es como pensaban a veces el concepto que se tenía así de Jesús como un rey que iba a ostentar en sus vestiduras ese poderío, no, sino con el ejemplo de un corazón de siervo, con un corazón apacible, así nosotros debemos, esa es la belleza que debe de emanar de nuestro corazón, esa es la belleza, un corazón humilde, lo que debe motivarnos, ¿sí? A accionar. Nuestra motivación, nuestro amor a Dios, nuestra gratitud a Dios porque tenemos salvación, porque tenemos vida eterna, ¿sí? Que lo que nos motiva a nosotros a servir es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A servir a los demás, a vivir en humildad, con sencillez de corazón, ¿sí? Eso es, perdón, que su belleza sea más bien incorruptible, les estoy leyendo nuevamente, la que procede del íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Lo que Dios ve es el corazón, el que escudriña nuestros corazones es Dios, el que ve las intenciones, el que ve detrás de lo que nos motiva a hacer las cosas. A Dios no lo engañamos, Dios sabe si somos sinceros, Dios sabe cuál es nuestra motivación. Entonces, por tanto, por último dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, ¿sí? Amabilidad y paciencia. Nuevamente la invitación de Colosenses. Cuando nosotros, también dice 1 Pedro 5:6, humíllense, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Para nosotros cultivar ese espíritu humilde, esa humildad, tenemos que estar sometidos, ¿sí?, a nuestro Dios. Tenemos que acudir cada día a nuestro Dios, ¿sí?, bajo su dirección, bajo su cobertura, ¿sí?, pedirle, rogarle que Él nos enseñe que a cada día a ser como Cristo, a parecernos como Cristo, a tener ese corazón humilde, a cuidar nuestro corazón, que Él nos ayude a cuidar nuestro corazón y que Él nos enseñe a cómo ser humildes, cómo vivir humildes, ¿sí? Y no me refiero a una humildad, una apariencia exterior de piedad, no es apariencia, es la que nace del corazón, la que nos va a motivar, ¿sí?, la que nos va a mover a vivir, ¿sí?, para agradar a Dios, ¿sí? Entonces, pues esa es la invitación en esta mañana, que lo que nos motive, ¿sí?, a nosotros, a cada día, ¿sí?, sea el mantener una actitud de humildad, que todo lo que hagamos, ¿sí?, en verdad esa sea nuestra motivación, ¿sí?, ser como Cristo, parecernos a Cristo, ser humildes, practicar la humildad, la mansedumbre, la paciencia, esos virtudes o esos frutos, como lo que usted le quiera llamar, que provienen de Cristo y que nosotros podemos obtenerlos en la medida que nosotros busquemos y le pidamos a Él, ¿sí? Y que si hay orgullo, si hay vanidad en nuestros corazones, que es algo que no le agrada a Dios, que Él limpie nuestro corazón de todo pensamiento, de toda soberbia, todo orgullo, de todo pleito, de todo aquello que no es grato delante de Dios, y que
y que si esas fueran las motivaciones, pues no nos llevaría a nada, no nos llevaría a nada, el fin no sería algo bueno. Entonces que nuestra motivación, sí, lo que hagamos sea con humildad, sí, y que y que de Dios recibiremos recompensa. Pues bueno, mis amados, ese ha sido el buen consejo. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que tú actúas así? En verdad, es ser como Cristo, es imitar a Cristo. Dios quiere que sea así, ¿sí? Pues bueno, este, espero que como siempre, como te digo, sea de bendición y como siempre te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.